Señor, gracias infinitas por tu santa palabra, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que hoy será expuesta, porque es nuestro alimento, es, Señor, lo que va a nutrir nuestra semana, es lo que probablemente, si hemos estado desanimados, oro para que anime nuestro corazón. Si hemos estado tristes esta semana, te ruego que a través de tu palabra alegre nuestro corazón. Si hemos estado cansados, Señor, que tu Espíritu Santo renueve nuestras fuerzas, Señor, y que tu gloria, Señor, nos acompañe mientras tu palabra es proclamada, Señor. Más allá de mí, Señor, que conoces cada debilidad que hay en mí, cada torpeza, cada fracaso, Señor. Pero hoy, Señor, como ora mi hermano Tomás, me quiero esconder en ti, para que tu palabra brille, para que Cristo sea exaltado y nuestros corazones hoy puedan ser renovados, Señor, y que nuestros corazones hoy puedan encontrar deleite en ti, Señor. Nos encomendamos en cuerpo y alma a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, voy a comenzar inmediatamente con el título del sermón, para que si están anotando puedan escribir ahí. El título de hoy es Recuerda tu pasado, pero no olvides tu presente. Recuerda tu pasado, pero no olvides tu presente. Para los que quizás están aquí por primera vez, ya llevamos varias semanas estudiando el libro de Efesios, y una de las notas predominantes del libro de Efesios es, o la encontramos en una palabra: gracia. Gracia. A lo largo de todo el libro de Efesios vamos a ver cómo el apóstol Pablo está preocupado e interesado en que los creyentes de Efesios puedan entender y experimentar cuál es la superabundante gracia de Dios. Y el sermón anterior, antes de que viniera el apóstol, iba a decir, antes de que viniera el pastor Julio, Tomás nos había estado predicando sobre la gracia de Dios. ¿Recuerdan Efesios 2, versículo 8, que debería ser un texto que nos aprendiéramos de memoria? Dice: vosotros sois salvos por gracia, y esto no es por obras. Ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. ¿Verdad? El apóstol Pablo quiere dejarnos claro que si hemos alcanzado la salvación, que si hemos venido al Evangelio, ha sido una obra no de nosotros, sino de Dios. Y por su gracia nosotros podemos acercarnos a Dios, podemos hacer buenas obras que agraden a Dios, porque hemos sido salvados por gracia. Y este sermón, partiendo en el versículo 11, está totalmente conectado con lo que Pablo está diciendo. Porque comienza así, versículo 11 dice: por tanto, o sea, luego de todo lo que Pablo les estaba diciendo sobre la gracia de Dios, Pablo ahora comienza a concluir. Dice: por lo tanto, habiendo ustedes escuchado que han sido salvados por gracia, recuerden. Por tanto, recuerden. Y antes de profundizar ahí, hermanos, el texto de hoy lo vamos a ver en dos encabezados principales. El primero, que vamos a desarrollarlo a continuación, es que nuestra condición pasada, nuestra condición anterior, antes de Cristo, y nuestra condición presente, nos muestra más claramente la gracia de Dios. El contraste entre tu vida antes de Cristo y tu vida ahora en Cristo muestra de una manera gloriosa y magnífica la gracia de Dios, que es nuestro primer encabezado. Pablo en el versículo 11 les está diciendo: por tanto, ustedes, los gentiles, ustedes que por la sociedad judía eran mirados en menos, eran considerados como no pueblo de Dios. Ustedes recuerdan esa distinción, ¿cierto? Los judíos
fueron escogidos por Dios para ser los portadores de la promesa del Mesías, para ser el linaje que traería al Mesías. Y Dios, en su soberanía y en su plan, había escogido a los judíos, al pueblo de Israel, para ser su pueblo. E hizo un pacto con ellos. Si ustedes obedecen mi palabra, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Por lo tanto, los judíos tenían razón, antes de que Cristo viniera, en considerarse como el pueblo de Dios. Y si alguien quería conocer a Dios, tenía que circuncidarse. Tenía que pasar por este rito, aunque fuese un adulto, para poder ser parte del pueblo de Dios. Y había una exclusividad en el pueblo de Israel de ser el pueblo de Dios. Y eso era en el antiguo pacto. Eso era antes de Cristo. Pero ahora el apóstol Pablo, y ya inaugurado el nuevo pacto que hace Jesucristo, en donde esa promesa de Abraham, ¿se recuerdan cuando le dice en tu simiente serán benditas todas las naciones? No estaba hablando del pueblo de Israel propiamente, sino que por la palabra de Dios nosotros sabemos que esa simiente era Cristo. Y en Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo les está diciendo, ustedes que por este grupo de judíos son llamados incircuncisos, recuerden esto. Recuerden esto. Antes de que ustedes vinieran a Cristo, ustedes estaban separados de Cristo. Y dice, no se engañen, ustedes no estaban en Cristo. Antes de venir a la fe en el Señor, ustedes no estaban siquiera cerca de Cristo. Les dice, para que no hayan dudas, ustedes estaban separados de Cristo. Excluidos, fíjense, excluidos de la ciudadanía de Israel. Extraños a los pactos, extraños a las promesas de Dios. Y aquí quiero que nos enfoquemos un momento. Pablo les dice, ustedes en ese tiempo, en ese pasado, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, ustedes estaban acabados. Ustedes estaban muertos. ¿Recuerdan la idea del sermón antepasado cuando Tomás nos compartía Efesios 2, versículo 1? Ustedes, dice, estaban muertos. ¿Y qué significa estar muerto? Estar sin esperanza. Una persona que no tiene esperanza está muerta. Aunque esté viva, si no tiene esperanza, está muerta. Y Pablo está volviendo a recordar eso. Ustedes en ese tiempo estaban muertos, sin esperanza. Y no solamente sin esperanza, dice, y sin Dios en el mundo. ¡Wow! Imagínense, ahora nosotros que hemos venido al Evangelio y estamos conscientes de la presencia de Dios y como orábamos delante, sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que Dios está con nosotros, no por causa de nosotros, sino por causa de Él. Pero nosotros y los creyentes de Efesios, antes de venir a la fe, estaban sin Dios en el mundo. Vivían sin conciencia de que Dios es Señor y Creador. Vivíamos sin la conciencia de que Cristo había muerto por mis pecados. Habíamos escuchado, probablemente los gentiles de Efesios, algo tenían que saber del Dios Creador, pero estaban sin Dios. Eran ateos de práctica. Sin Dios, de hecho ustedes saben la palabra ateo, significa sin Dios. Y déjenme decirles que tú, si estás sin Cristo, no necesitas negar la existencia de Dios para considerarte ateo. Tú lo único que necesitas para considerarte ateo es no estar en Cristo. Aunque tengas un conocimiento básico de Dios, si tu vida está sin Dios, tu vida es una vida atea.
Y es lo que Pablo le está diciendo. Ustedes estaban así, muertos, sin esperanza, alejados de Cristo, extraños de las promesas de Dios. Y no es así, hermanos, como está el mundo hoy, en general. Es triste, hermanos, cuando uno comienza a escuchar las noticias de nuestro país, en donde, esto no es nuevo, sino que ya hace algunas décadas o algunos años los índices de depresión han estado subiendo de manera trágica, los suicidios, y hay un enemigo muy silencioso que incluso está muy presente en nuestra vida, pero que más antes de Cristo, que es la ansiedad, el estrés, la desesperación ante las pruebas y las tentaciones constantes de la vida. Pero si uno hace una radiografía del mundo, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en nuestros propios contextos latinoamericanos, no es muy esperanzador. De hecho, no es esperanzador. Guerras, conflictos, enfermedades, muertes, persecuciones, esa es la realidad. Y nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos dentro de esa realidad, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No importa cuán optimistas hayas podido ser, no importa cuán pensamiento positivo hayas desarrollado, si tú estabas sin Dios, estabas sin esperanza. Y lo más fuerte de esta realidad es que esta era tu realidad y mi realidad antes de venir a Cristo. Esa era nuestra condición. Y esa es la verdadera condición de toda persona que está lejos de Dios. No hay otra. No hay otra condición. O estás en Dios y con esperanza, o estás sin Dios y sin esperanza. Pero, nosotros que estábamos en esa condición, los creyentes de Efesios que estaban en esa condición, sin Dios y sin esperanza, dice la palabra del Señor, pero ahora. Pablo les está diciendo, recuerden su pasado. Esto eran ustedes. De hecho, es un buen ejercicio hacerlo. No para quedarse pegado allí, porque eso nos lleva a la depresión, nos lleva al desánimo, nos lleva a la culpa. Cuando yo comienzo a pensar en todas las atrocidades que hice en público y en privado, no merezco ser cristiano. Nadie merece ser cristiano. De hecho, ahora aún no merecemos ser cristianos. Pero el apóstol Pablo dice, recuerden eso, pero ahora. Y este bendito pero, hermano, que nos sale una y otra vez. Pero ahora han sido ustedes que estaban lejos, que estaban sin Dios, que estaban sin esperanza, ustedes han sido acercados por la sangre de Cristo. Hermanos, y es interesante que el apóstol Pablo en el versículo 13 nos dice, y ustedes que estaban lejos se acercaron a Cristo. Y ustedes que estaban lejos hicieron todos sus esfuerzos para poder ser mejores personas. No dice eso. No dice ustedes que estaban lejos, pero que tenían un buen currículum, fueron aprobados por Dios al ir a una iglesia. No dice eso. El verbo que tenemos aquí está en un tiempo o en una acción pasiva. Yo no soy un experto en gramática, pero un verbo que está en pasivo significa que el sujeto no es el que realiza la acción, sino el que recibe la acción. Por ejemplo, un vaso. Cuando yo digo el vaso se movió, yo no estoy pensando que el vaso solo se tomó a sí mismo y se movió. El vaso fue movido. Tenía que haber alguien externo a ese vaso para que ese vaso fuese movido. Y aquí la Escritura dice, ustedes han sido acercados. Ustedes son un sujeto que fue movido por otro. Ustedes no se acercaron a ustedes mismos, a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo.
Ustedes han sido acercados por alguien. Ustedes han sido acercados por algo. Y ese algo, y ese alguien, el apóstol Pablo dice que es la preciosa y maravillosa sangre de Cristo. Hermanos, esta es una tremenda noticia. Si tú has venido al Evangelio, es porque por medio de la preciosa sangre de Cristo fuiste atraído a Dios. Fuiste acercado. No por tus buenas obras, no por tu buen currículum, no por tu condición social, sino que fuiste atraído a Dios. Hermano, tú ibas en una dirección totalmente opuesta a Dios. Yo iba en una condición totalmente opuesta a Dios. Y hubiera seguido así toda mi vida. Tú hubieras seguido así toda tu vida. En pecado, en mentira, en engaño, fornicación, adulterio, idolatría. Esa era tu vida. Esa era mi vida. Pero Dios te atrajo. ¿Y sabes cómo te atrajo? Te atrajo con sus cuerdas de amor. Te atrajo con sus cuerdas de amor. Tú que estabas lejos, que ni siquiera mirabas para atrás para ver cuán lejos estabas de Dios, tú ibas mirando lejos, lejos, lejos. Pero de allí, dice la Escritura que fuiste atraído por la sangre de Cristo. Y no solamente, hermanos, cuando yo digo que fuiste atraído con cuerdas de amor, piensen que esas cuerdas de amor no eran cuerdas de plástico, no eran cuerdas de material desechable. Esas cuerdas estaban bañadas con la preciosa sangre de Cristo. Las cuerdas que te atrajeron estaban cubiertas y recubiertas con la sangre del Cordero. Y yo le oro a Dios, hermanos, que nos permita entender esto en un ámbito espiritual, porque estas imágenes son insuficientes para explicar qué pasó. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que vino a Cristo? Y eso nos debería llevar a una sola cosa: a exaltar a Dios, a glorificar a Dios porque hemos sido alcanzados por la sangre de Cristo. Glorificar a Dios porque nosotros que no merecíamos nada y que estábamos muertos en delitos, en pecados, alguien nos tomó. Alguien nos tomó. ¿Recuerdan a Jesús cuando dijo: nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo atraiga? Hermano, imagínate. Fuiste atraído y seducido por Dios. Por Dios. El Dios que creó el universo, el omnipotente, el alto, el santo, el justo, se humilló para atraerte. Y te persiguió. Te persiguió. Te persiguió hasta que caíste. Eso es gracia. Eso es gracia sobre gracia. Señor, no te quiero seguir pecando, quiero seguir haciendo lo que a mí me conviene. Y el Señor, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Una y otra vez. Eso nos debe llevar a exaltar y a glorificar a Dios por su hermosura. El apóstol Pablo, y pasando al segundo encabezado de este sermón, nos dice: recuerden que ustedes estaban lejos, ahora han sido acercados por la sangre de Cristo, pero ahora nos dice por qué. ¿Por qué hemos sido acercados? ¿Cómo es posible que un pueblo entero, que una nación entera, que la población mundial entera, que estaba lejos, excluidos del pacto, excluidos de la ciudadanía de Israel, sin Dios, sin esperanza, ahora Pablo nos está diciendo por qué el mundo entero que estaba sin Dios ahora puede venir a Dios?
ahora puede acercarse. Imagínate el impacto de eso. No estamos hablando de la nación vecina. Ni siquiera estamos hablando de los samaritanos, de los griegos, de los romanos. Estamos hablando del mundo entero. Gracias, hermano. Estamos hablando de todo el mundo. Y no solamente del tiempo de Jesús, hermanos. Y yo le estoy diciendo esto para que logremos percibir el alcance de lo que Pablo ahora nos va a decir. ¿Por qué? ¿Por qué debemos recordar esto? En primer lugar, hermanos, y es el encabezado de este segundo punto, la razón de que tú puedas tener paz con Dios, la razón por la cual tú has sido reconciliado con Dios es por la muerte de Cristo. Y no tengo palabras más elocuentes y más grandes que esas. Si tú tienes paz con Dios es porque Cristo murió por ti. Perdón por no citar a Calvino, perdón por no citar a Spurgeon, pero si tú estás en Cristo es porque Cristo murió por ti. Y eso lo puede entender cualquier persona. Los niños que están aquí, la Luz, Simón, Jocelyn, Misael está durmiendo, pero escuchen esto. Si tú el día de mañana entras al reino de los cielos, Simón, si tú el día de mañana confiesas a Jesús como tu Salvador, Luz, si tú confiesas a Jesús como tu Salvador, es porque Cristo murió por ti. No hay otra forma. No hay otra forma. Al considerar los resultados de la muerte de Cristo, hermanos, podríamos estar toda la vida hablando de esto. El alcance, el poder de Cristo. Estaríamos, y de hecho vamos a estar probablemente toda la eternidad regocijándonos, hablando y comentando sobre el alcance de la muerte de Cristo. Pero una de las cosas que consiguió Cristo con su muerte fue que, como dice este texto, derribó el muro o derribó la pared intermedia entre los gentiles y los judíos. ¿Qué significa eso, hermanos? Y no quiero profundizar tanto aquí, pero ¿qué significa eso? En los tiempos del antiguo templo, en los tiempos del Antiguo Testamento, dentro del templo estaba la presencia de Dios, ¿cierto? En el lugar santísimo, cubierto por un velo. Luego venía el lugar santo, donde tenían acceso los sacerdotes, pero había un lugar dentro del templo donde los judíos, sin ningún problema, entre comillas, porque tenían que pasar por todo un rito de purificación extremo, que lo valía porque Dios es un Dios santo, pero esa era la pauta. El judío venía, se purificaba, se limpiaba las manos, se limpiaba las vestiduras, tenía que confesar sus pecados y luego podía estar ahí en la presencia de Dios adorando y glorificando a Dios. Eso eran los judíos, pero los gentiles no podían entrar ahí. Los gentiles tenían en el patio exterior, en el patio de atrás, un lugar para poder acercarse a Dios. Tenían un lugar, sí, pero en el patio de atrás, donde nadie los viera, donde no se acercaran tanto. Y había un muro que los separaba, literalmente. Pero la muerte de Cristo ha conseguido y ha triunfado y ha derribado ese muro. Ahora ya no hay muros para acercarse a Dios. Tú no estás más cerca de Dios en una iglesia bautista que en una iglesia de otra denominación que predica fielmente el Evangelio. No hay muros. Los chilenos no están más cerca de Dios que los argentinos, peruanos, venezolanos, de la India. No. Cristo bajó los muros. Ya no hay distinción de nacionalidades, de razas, de lenguas. Ya no hay. Por eso ahora Cristo dice, vayan a todo el mundo. De repente nosotros miramos, y me incluyo, a nuestros pueblos indígenas con desdén, como si fueran una segunda categoría de ciudadanos. Consciente o inconscientemente.
No pensamos en ir a evangelizar a los mapuches. Los consideramos gentiles, paganos. Pero Cristo derribó el muro para que la iglesia ahora vaya y predique el evangelio a los mapuches y a cualquier otro pueblo indígena que hay en el mundo. Porque no son ciudadanos de segunda categoría. Cristo derribó el muro de separación y eso lo consiguió por medio de su muerte, por medio de su sacrificio. Y ahora, tanto de judíos como gentiles, Cristo ha hecho un solo pueblo. Un solo pueblo. El segundo punto, hermanos, que quiero destacar aquí, desde el versículo 14, específicamente la primera parte dice que hemos sido acercados por la sangre de Cristo porque Cristo es nuestra paz. Porque Cristo es nuestra paz. Hermanos, y este punto quiero que le presten mucha atención porque es tal vez la médula del sermón, el núcleo de este mensaje, y dice que la muerte de Cristo trajo paz entre los hombres. Ahora los judíos y los gentiles no tenían que pelearse por quién estaba más cerca de Dios, pero no solamente eso. La Escritura dice que Cristo trajo paz entre Dios y el hombre. Cristo abrió un camino de reconciliación entre Dios y el ser humano. Ahora tú podrías estar preguntándote, ¿pero por qué yo debo reconciliarme con Dios? Totalmente válido. Y para eso, hermanos, déjeme rápidamente decir que por causa del pecado de nuestros primeros padres, ustedes saben la historia, Dios hace un pacto con Adán y en ese pacto estábamos todos nosotros representados. Si triunfaba Adán, triunfábamos todos. Si caía Adán, caíamos todos. Y sabemos la historia. Como dice R.C. Sproul, allí sucedió una gran tragedia cósmica. El ser humano le da la espalda a Dios, se rebela contra Dios, el pecado entra al mundo, la condenación entra al mundo, la maldad entra al mundo y se genera una separación entre el Dios santo, justo, verdadero, en el cual no hay mancha, y una multitud de hombres y mujeres pecadores, injustos, con manchas, y se arma una separación. Y es una separación infinita, eterna. Hay una distancia eterna entre el Dios santo y pecadores injustos. Y esa es la condición de toda persona que está sin Cristo. Esa era nuestra condición, separados de Dios. Y no solamente separados de Dios, hermano, porque nosotros podemos estar separados de una persona por miles y miles de kilómetros de distancia, pero tener una buena relación. Pero la Biblia dice que nosotros, aparte de estar separados de Dios, éramos enemigos de Dios. No existía relación con Dios. Dice la Biblia que incluso Dios está ahora, no en el Antiguo Testamento, ahora airado contra el pecado, airado contra el pecador, todos los días. Todos los días. Y por eso es tan importante el pero. ¿Logran verlo? Esa era nuestra condición. Pero Dios, por el gran amor con que nos amó, ha enviado a Jesucristo. Ha enviado a su Hijo, ha enviado a su mayor tesoro por amor a pecadores como nosotros. Hermano, y no te canses de ese mensaje. No te canses de escuchar el Evangelio. Porque necesitas escuchar el Evangelio y entender el Evangelio para poder después poner en práctica el Evangelio. El Evangelio necesita estar tan arraigado en nuestros corazones como iglesia para que cuando empecemos a ver cómo vivir el Evangelio, no creamos que eso añade gracia o añade méritos para nuestra salvación.
para que no creamos que por ser obedientes estamos más cerca de Dios y somos más privilegiados con los dones de Dios. Pablo quiere que entendamos nosotros, y Dios quiere que entendamos primero el Evangelio. Yo era un pecador, estaba muerto en mis delitos y pecados, yo no podía venir a Dios, estaba lejos, pero Dios me acercó a Él. Y me acercó a Él por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo. Imagínense, hermanos, el poder que tiene esa sangre. Una sangre derramada hace 2000 años, salpicando hoy. ¿No? Es precioso. Una sangre que fue derramada hace 2000 años está todavía salpicándonos. Y una gota de esa sangre cubre todos tus pecados. Los pasados, los presentes y los futuros. ¡Qué maravilloso! Ese es el Evangelio. Ese es nuestro glorioso Evangelio. Y eso ha sido posible por medio de la muerte de Cristo. Colosenses capítulo 1, 21 al 22 repite esta misma idea. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ¿quién se siente identificado con eso? Ánimo hostil con el otro, ánimo hostil con Dios. No me hablen de Dios, no necesito a Dios. Siempre me voy a avergonzar, hermanos, de que antes de venir al conocimiento de Dios, un predicador de la calle se acercó a mí a presentarme el Evangelio. Y mi respuesta fue, ándate. Mi respuesta fue, estoy ocupado, no te quiero escuchar. Y de verdad que fue así. Durísimo, durísimo. Jamás me voy a olvidar de eso. Y él muy amable, pero ¿no será que a lo mejor quiere? No quiero escuchar. No quiero escuchar. Ánimo hostil. Lo puedes decir o lo puedes vivir, pero ánimo hostil. Ustedes eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo. ¿Conocen algún sinónimo de sin embargo? Pero Dios ahora los ha reconciliado en Cristo Jesús, en su cuerpo, mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, a fin de presentarnos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Quiero decirte una buena noticia. Si tú eres creyente, si tú has dejado tu autojusticia, si tú has dejado el yo puedo, si tú has dejado tu autosuficiencia y has confiado en Cristo como tu único Salvador, y lo has dicho no solo con la boca, sino que lo has creído en tu corazón, si tú has venido a la fe en Jesucristo con una vida transformada, si tú has venido a Cristo en fe y en arrepentimiento, hay una buena noticia. Tú tienes paz. Tienes paz con Dios. Tienes paz con Dios. No tienes que ganarte la paz con Dios. Tienes paz con Dios. Y en medio de un mundo tan hostil, en medio de una vida tan intensa, hermanos, tan agotada, de tanto agotamiento, esta realidad se vuelve preciosa. Porque a veces se nos olvida que tenemos paz con Dios. A veces se nos olvida cantar con el corazón ese himno, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Porque por la fe ahora soy justificado. ¿Y qué dice la Escritura? Tengo paz. Tengo paz con Dios. No te tienes que ganar la paz. Tienes paz. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿estoy viviendo con esa paz? ¿Estoy disfrutando de esa paz? Antes, cuando no tenía paz, acudía al pecado, acudía al temor,
acudía a la afirmación de otro, me escondía. Antes, cuando no tenía a Dios, buscaba y buscaba y buscaba la paz sin encontrarla, y el hoyo se hacía más grande y más grande y más grande. Pero ahora, ¿dónde vas cuando estás perdiendo la paz? ¿A quién acudes cuando viene el temor? Como orábamos delante, viene el temor, viene la angustia, viene la depresión, viene la economía, viene la enfermedad, vienen los problemas matrimoniales. ¿Dónde acudes? ¿Dónde acudes? Y yo quiero exhortarte y animarte a que podamos vivir a la luz de la paz que tenemos ahora con Dios. Ayudémonos a vivir en paz, a recordar que ahora tenemos paz. Yo necesito que ustedes me recuerden a mí cuando me vean ansioso, cuando me vean estresado, porque me van a ver estresado y ansioso. Recuérdenme, ¿tienes paz con Dios? ¿Tienes paz con Dios? ¿Tienes paz con Dios? Tenemos paz con Dios. Y eso es por medio de la muerte de Jesucristo. Y para terminar, hermanos, el texto nos dice que no solamente tenemos paz con Dios, no solamente la distinción entre judíos y gentiles ha quedado anulada. El versículo 18 dice que por medio de Cristo, tanto judíos como gentiles, tenemos entrada a la presencia de Dios. Tienes paz con Dios, y al tener paz con Dios, ahora puedes entrar a la presencia de Dios. Y eso ha sido solamente por lo que Cristo hizo. Cristo nos consiguió un ticket, una entrada sin fecha de caducidad, sin condiciones, para poder entrar a la presencia de Dios. Para poder entrar al trono de la gracia de Dios. Hermanos, ¿se recuerdan qué pasó cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén? ¿Qué hizo Dios? Cuando salen, habían unos seres, ¿se recuerdan? Espirituales, llamados querubines, con espadas. Estas espadas eran de fuego. ¿Y qué hacían esas espadas? Bloquearon el acceso a la presencia de Dios, para que cualquiera que quisiera entrar fuera inmediatamente destruido. El lugar santísimo del tabernáculo, con un velo grueso, ancho, solamente podía entrar una vez al año un sacerdote, y si es que salía vivo. Lejos de Dios, separado de Dios. Pero Cristo rompe el velo. Pero Cristo con su muerte rompe el velo, rompe la separación, saca los querubines de fuego y ahora Él se pone como la puerta. ¡Precioso! Salen los querubines, ya no hay más querubines con espadas de fuego y ahora Cristo dice: yo soy la puerta. Si tú quieres entrar a la presencia, yo soy la puerta. Si tú crees en mí y te arrepientes de tus pecados, entonces entra. Entra. Por eso yo te pregunto, ¿has podido entrar por la puerta que es Cristo? Y si ya entraste, ¿te das cuenta de lo bendecido y de lo bienaventurado que eres? Somos bendecidos, tremendamente bienaventurados, porque tenemos paz con Dios, tenemos una relación con Dios y tenemos acceso a la presencia de Dios. Amén.
Para terminar, hermanos, quisiera hacer algunas aplicaciones finales. A la luz de esta realidad, hermanos, los quiero animar e invitar a que recuerden su vida pasada, a que recuerden antes lo que eran antes de Cristo, pero que no olviden lo que ahora son en Cristo Jesús. Tú antes eras un derrotado. Tú antes estabas sin paz, estabas sin esperanza, pero ahora dice la Escritura que en Cristo somos vencedores, en Cristo tenemos esperanza, en Cristo tenemos paz y en Cristo sabemos dónde acudir. Antes no sabíamos dónde acudir. Venía la muerte, venía la enfermedad, venía el problema. ¿Y a quién acudíamos? En algunos casos a la familia terrenal. En otros casos acudíamos a fármacos, medicamentos, sin pensarlo, sin procesarlo. Yo necesito medicamentos sin hacer ningún análisis. No digo que los medicamentos sean necesariamente malos, pero era mi esperanza. O los que son más inclinados a la introspección y a la soledad se refugiaban en su dolor, en su tristeza, y allí se quedaban, y allí no salían, y ahí se deleitaban en lo que estaban sintiendo, perdiendo amistades, perdiendo trabajo, perdiendo todo. Pero ahora, hermano y amigo, si tú estás en Cristo, tú tienes el gran trono de Dios para acudir en tu necesidad. Tienes acceso. Tienes acceso. Por lo tanto, hermanos, cuando estemos en tentación, recuerda cómo eras antes, pero recuerda lo que ahora tienes en Cristo. La vida está llena de tentaciones, hermano. Llena. La vida está llena de pruebas. San Agustín decía, la vida consiste en ir de prueba en prueba, de tentación en tentación. Esa es la vida. Pero ahora tienes a Cristo. Tenemos a Cristo. Tenemos paz con Dios. Podemos caminar con un letrero de tengo paz con Dios en medio de un mundo que se cae a pedazos. Y tenemos la posibilidad de invitar a otros. Vengan, aquí está la paz. ¿Quieren paz? ¿Quieren paz? Vean a Cristo. Cristo es paz. Así que esa es mi invitación para ti hoy. Recuerda que antes estabas lejos, sin esperanza, sin Dios, pero ahora has sido acercado por medio de la sangre de Cristo. Y quiero invitarte a que te deleites toda la semana en esta verdad. Yo antes estaba lejos, pero ahora estoy cerca. Antes estaba lejos, al otro lado del mundo, y ahora me puedo recostar en el pecho de Jesús. Me puedo recostar en su familia. Puedo descansar. De verdad que quiero hacerte esa invitación. Cuando en la semana el sermón se te empiece a olvidar y comiences a vivir tu vida como si no hubieras escuchado la palabra de Dios el domingo, que se te venga esto a la mente. Recuerda. Estabas lejos, ahora estás cerca. Y que eso te llene de gozo, que te llene de alegría, que te llene de paz. Señor, yo antes estaba lejos, pero ahora estoy cerca. Recuerda. Ahora, si tú aún no tienes la certeza de que eres cristiano, si aún no has experimentado lo que es la reconciliación con Dios, también tengo una invitación para ti. La invitación es: recuerda
tu condición presente. Recuerda el abismo que es vivir sin Dios. Recuerda la intranquilidad del alma por estar lejos de Dios. Recuérdalo, recuérdalo. Recuerda que eres un pecador. Recuerda que por ser pecador y no estar cubierto de la justicia de Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Recuérdalo, no lo olvides. Pero tampoco olvides que Cristo abre sus brazos y te dice, si vienes a mí, yo no te echo fuera. Recuerda tu pecado y recuerda tu incapacidad de venir a Dios, pero también no olvides que Cristo todavía te está llamando al arrepentimiento. No olvides que todavía Cristo dice, mírame, aquí estoy para perdonarte, para lavar tus vestiduras. Te tengo un lugar en mi mesa, pero ven a Cristo. No, es que tengo que sacar cálculo, no es que tengo que pensar. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Nosotros como cristianos vayamos a Cristo y disfrutemos de la paz que ya tenemos, de la reconciliación que Cristo ha conseguido para nosotros y disfrutemos de que hoy tenemos acceso a la presencia de Dios. Oremos. Padre Celestial, no hay palabras suficientes, Señor, no hay argumentos suficientes, Señor, que nos puedan convencer de esta realidad, a menos que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Te ruego, Señor, que esta palabra que fue proclamada, que tu Espíritu Santo la selle en nuestra alma, Señor, porque necesitamos el poder de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde lo que éramos, pero que nos ayude a no olvidar lo que ahora somos en Cristo. Señor, ayúdanos cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, cuando venga el dolor, el temor. Ayúdanos a recordar que tenemos paz contigo. Ayúdanos a recordar que estamos reconciliados contigo. Y ayúdanos, Señor, a recordar que tenemos libre acceso por la sangre de Jesús al trono de gracia. Te lo pido, Señor, porque nuestra memoria es frágil, nuestra memoria es débil. Nuestros ruidos internos a veces son demasiado fuertes. Pero te ruego que tu Espíritu Santo nos susurre o nos grite, pero que nunca olvidemos de dónde nos ha sacado y dónde estamos ahora por medio de la sangre de Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.